Vamos a continuar con el mensaje de la semana pasada y hoy le vamos a titular No seas un bebé. Un niño debe crecer, es lo normal. Entonces, mi tiempo con Dios es la ruta hacia el crecimiento espiritual. Si yo quiero crecer, necesito comer y comer la palabra de Dios. Entonces, es muy importante tener en cuenta que lo que Dios ha establecido en su palabra es precisamente lo que nos da felicidad cuando la obedecemos, cuando hacemos lo que Él dice, porque al fin y al cabo el que conoce bien el futuro es Dios. Él sabe qué cosas nos van a afectar o qué cosas nos van a beneficiar en el futuro. Por lo tanto, nos hace bien ir hacia sus instrucciones para que nos vaya bien en la vida. ¿Alguna vez has sentido que todos avanzan en su crecimiento espiritual mientras que tú sigues estancado en el mismo lugar? El doctor Tozer explica que uno de los problemas más comunes entre los cristianos es su estancamiento espiritual y reflexiona sobre cómo evitarlo. Es probable que el problema más difundido y persistente que se encuentra entre los cristianos es el problema del letargo, la lentitud o el adormilamiento o somnolencia en el progreso espiritual. ¿A qué se debe que después de muchos años de haber hecho una profesión de fe en Cristo, muchas personas todavía permanecen siendo bebés o niños, no crecen, no maduran, nunca, no tienen ni la facultad o la capacidad para soportar algún reto, algún proyecto de vida, porque están desganados o son realmente ineptos para cualquier aventura? Algunos afirman o afirmarían concretamente que dichas personas en realidad nunca han sido salvadas, nunca fueron regeneradas, no son más que profesantes de labios que se quedaron cortos en la verdadera conversión, etc. Pero hay que entender que ellos anhelan crecer, pero no crecen. Ellos anhelan salir de niños, pero no salen de niños. Entonces, no puedo negar que esta pudiera ser la respuesta de muchos para probablemente lo que dicen muchos, pero de una minoría. Sin embargo, este tipo de personas no es la que se lamenta por la falta de crecimiento espiritual. El que se lamenta es aquel verdadero cristiano que ha tenido una experiencia real de conversión y que confía en Cristo para su salvación. Muchos se encuentran entre los desilusionados que se lamentan de su fracaso en el progreso de su vida espiritual. Ahora, el incrédulo no lamenta su falta de crecimiento. Es más, no le interesa, pues que aún no ha nacido de nuevo. ¿Cómo le vamos a demandar que haga algún proyecto donde se requiere ya madurez si ni siquiera ha nacido de nuevo? No tiene todavía una vida nueva. Así que solo el que experimentó el nuevo nacimiento es el que puede aspirar a crecer y madurar porque así lo desea, y si no lo ha hecho, sufre. Solo el cristiano verdadero tiene sensibilidad para lamentar no haber crecido y madurado espiritualmente, y en algún momento de su vida anhelará crecer y madurar. En cambio, el que nada más profesó de labios, pero que nunca le entregó su vida a Cristo, no le importa. Esto es una clara evidencia de la salvación. Dice la palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero el que nació es el que anhela comer, el que anhela la leche para empezar. Recién se convierte el pecador en creyente, siempre anhela comer algo, comer y sobre todo la palabra de Dios. Desea crecer en el conocimiento y la gracia de Dios. No puede quedarse estático, no puede quedarse sin actividad en el servicio y adorar a su Señor y Salvador Jesucristo.
Esto es muy serio y más vale que lo admitamos de una vez por todas. No existe un atajo por el cual podamos alcanzar la santidad. Esta vendrá como resultado de largos periodos de meditación y oración. Y ese es el precio para pagar si es que deseamos crecer. Tiene que venir con un verdadero arrepentimiento por el pecado de haber perdido tanto tiempo en reaccionar al llamado de Dios. En 1 Juan 1, 8 al 10, el apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Me llama la atención que los verbos están conjugados en plural, ¿no? Donde se incluye el mismo apóstol. Si decimos, si confesamos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta carta de Juan es dirigida a los creyentes, a los cristianos. Y cuando el creyente reacciona al llamado de Dios al arrepentimiento, viene una tremenda experiencia como resultado, como una explosión súbita y repentina de dulzura, un manantial que brota por la presión interior del agua que se ha ido acumulando hasta que es imposible contenerla. Es agua viva. Cuando estás en esta maravillosa condición, muchos son beneficiados, porque está rebosante tu corazón. Detrás de todo esto está el vigor, está la preparación que procede como resultado de haber esperado y confiado completamente en Dios. Dice David en su salmo, mi copa está rebosando. Salmo 23:5. Mi copa está fluyendo. Tengo tanto que se está derramando y muchos toman de esta agua de vida que sale de mi interior y del tuyo. Dice Spurgeon, amado, ahora te haré una pregunta. ¿Cómo sería para ti si Dios hubiera llenado tu copa en proporción a tu fe? ¿Cuánto habrías tenido en tu taza? Y Trapp, otro hombre de Dios, dice, aquellos que tienen esta felicidad deben llevar su copa en posición vertical y ver que se desborde en los vasos más vacíos de sus pobres hermanos. 1000 distracciones nos quisieran seducir para apartar nuestros pensamientos de Dios, pero si actuamos con sabiduría, la reprenderemos con severidad y le daremos lugar y morada al Rey e invertiremos tiempo en atenderlo como nuestro huésped. Es posible que seamos negligentes en algunas áreas de la vida espiritual sin sufrir gran pérdida, pero serlo en la comunión con Dios es lastimarnos y perjudicarnos donde menos podemos permitirnos este lujo. No podemos flojear, no podemos ser negligentes en esto, es muy delicado. Dios responderá a nuestros esfuerzos de conocerlo. La Biblia nos explica y enseña cómo. Se trata exclusivamente de nuestra determinación de dedicarnos a esta santa tarea de reconocer a Dios. Repasando las notas compartidas diremos algunas cosas que ya se dijeron, pero quiero volver a repasar, a repetir algunos puntos sobresalientes de lo que ya enseñamos. Lo normal en los recién convertidos a Cristo, o sea, los nacidos de nuevo, es que no deben permanecer siendo bebés, sino deben anhelar el crecimiento. Debemos crecer espiritualmente. Dios quiere que crezcamos y le pesa cuando no lo hacemos. Por eso nos exhorta a través de Pedro, en 1 Pedro 2, 1 y 2, lo siguiente. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nuestro amado Señor nos exhorta a través de sus siervos a que crezcamos en la gracia, creciendo en la obra del Señor siempre. Un cristiano que tiene poca gracia, tiene poco fruto que permanezca. Así que tenemos que crecer. Y para hacer esto es indispensable cumplir con varias cosas: comer, aceptar responsabilidad, orar, hacer ejercicio, servir. En primer lugar, comer. En 1 de Pedro 2:2 ya lo leímos. Dice que anhela el niño recién nacido la leche espiritual. Pero la leche espiritual no adulterada, sino la leche genuina, que es la palabra de Dios para los nuevos. No todas las personas se nutren igual, no obtienen lo mismo de la palabra. Por ejemplo, se dice que la vaca tiene 4 estómagos. Primero los llena de comida y luego rumian, es decir, mastican y mastican sin parar hora tras hora, sacando toda la nutrición posible del alimento. Y esta es la manera para crecer en la gracia: masticar, masticar, rumiar, que significa meditar la palabra, lo cual dará a nuestras vidas impacto y poder. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un joven en la ciudad de Puebla se convirtió del comunismo a Cristo hace muchos años y dijo que para ser un buen comunista tuvo que leer toda la literatura marxista. Por tanto, reconocía ahora que para ser un buen cristiano debería saturar su mente con la palabra de Dios. Toda persona convertida asume responsabilidades de siervo de Dios. Pero los bebés dirán que no saben qué hacer y que nada saldrá bien si el pastor o el líder no está presente. Estas son palabras de niños que nunca han crecido. No asumen su responsabilidad después de años y años de estudio de la palabra de Dios. Ahora, también, en tercer lugar, orar sin cesar. O sea, la Biblia dice que ores sin cesar. Esto lo dice en primera a los Tesalonicenses 5:17. Es un versículo chiquito que dice, orad sin cesar. O sea, no dejes de hacerlo. Nosotros debemos orar siempre y aún podemos hacerlo desde el subconsciente si vivimos con un espíritu de oración permanente. Y esto fue lo que hizo que muchos creyentes, cuyos nombres han llegado a ser muy conocidos, fueron grandes hombres y mujeres de Dios. Ahora, si deseamos tener éxito permanente en nuestro trabajo de evangelizar para ganar las almas, es necesario orar sin desmayar, es decir, sin desanimarnos. La oración es, pues, el secreto del poder y no los métodos o estilo de la personalidad. Algunos predicadores son atractivos, pero sin impacto. Solo venden su personalidad. El otro punto es hacer ejercicio. Un bebé tiene que ejercitarse para aprender a caminar. Para caminar en la vida cristiana, tenemos que ejercitarnos en lo que la Biblia dice. Crecemos por medio de obedecer sus mandamientos. Dice Hebreos 5:12 al 14, en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios, solo como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. En 1 de Juan 2, 3 al 5, también en esta nueva traducción viviente, dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso
y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Una parte práctica es aquella que nos urge poner por obra después de haberla escuchado. Es un consejo bueno, un consejo fácil que podemos poner en práctica. Entonces, aquí un ejemplo. Jóvenes, si Dios dice en su palabra que no tengan una novia o novio inconverso, que no sea cristiano, simplemente deben obedecer. ¿Por qué? Porque les conviene. Evitarán muchos dolores de cabeza. Les conviene hacerlo, pues Dios es sumamente sabio. Dice en 2 Corintios 6:14, también en la Nueva Traducción Viviente, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Nosotros los cristianos somos llamados templos, o sea, templo del Espíritu Santo, donde habita el Espíritu Santo del Señor. Ahora, si Dios no te ha llamado a ser misionero en algún lugar específico, entonces tu llamado es a todo el mundo, a todas las naciones, y tú cumplirás desde en donde estés la gran comisión de ir, dar y orar. Ahora, el último punto, servir. Por su gracia, Dios te ha capacitado para que le sirvas fielmente. Cuando tú sirves al Señor, a pesar de cualquier obstáculo, aumentará la gracia en tu vida. Un resultado será una creciente capacidad de gozo. El gozo del Señor será tu fortaleza en tu servicio, como lo dice Nehemías 8:10. Y Él te sostendrá aún en las dificultades inevitables. Dice Nehemías en 8:10, el final, dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay creyentes que dicen, los días más felices de mi vida fueron cuando yo era un niño, pero están equivocados, ya que un niño todavía no tiene la capacidad de gozo, ni de tristeza como un adulto. Es posible que hayan sido sus días más despreocupados, pero sus días más felices no lo fueron. Un creyente a medida que madura en la gracia también crece en la capacidad de gozo. Un gozo que puede experimentar aún en medio de las pruebas. Ahora, el otro punto también aquí agregado es amar. La vida cristiana debe caracterizarse por lo que Dios produce por su gracia, especialmente el amor. En Colosenses 3:14 dice el apóstol Pablo, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquel creyente que está creciendo en la gracia, evidentemente manifestará amor como primera evidencia. Frecuentemente en la Ciudad de México, cuando grupos de discipulado se reúnen en diferentes cafeterías, ha habido personas que se han acercado a ellos y les dicen, no nos conocemos, pero estamos impresionados por el amor que ustedes se manifiestan, se profesan los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, dice Juan 13:34 y 35, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano no crece en la gracia? ¿Qué pasa? Puesto que nunca podemos quedarnos estancados en el mismo lugar de la vida cristiana, la única opción es empezar a retroceder. No hay stand-by, no te quedas en suspenso. Es como un músculo que no se ejercita nunca. Con el tiempo se atrofia, se va debilitando y deja de ser útil. Estoy seguro de que ninguno aquí desea atrofiarse, es decir, no quiere paralizarse espiritualmente. Así que es importante que entendamos el proceso que lleva a un cristiano que está en crecimiento a la decadencia espiritual y que veamos más adelante los síntomas que resultan de su decadencia. De esta manera podemos estar alertas para que nunca tomar
ni siquiera el primer paso hacia una caída. El echarse atrás en la vida cristiana empieza cuando el creyente descuida la palabra, la oración, el testificar y aún el compañerismo con otros creyentes. Hay ciertas características que aquejan a un cristiano caído. Primero, no está feliz, nunca está feliz. Si a un caído estuviera feliz, es una señal de que no ha nacido de nuevo, no es aún salvo. Solo el creyente que ha caído, pero es creyente, es cristiano, es el que experimenta la tristeza de haberse separado de su Señor. En segundo lugar, el cristiano caído es muy criticón, es chismoso, siempre está buscando culpables de su condición, siempre está buscando a quién responsabilizar de su caída. Piensa que las cosas no van bien en la obra, pero nunca piensa que es por culpa suya. Vive siempre, en otro punto, con resentimiento. El cristiano caído siempre vive con resentimiento, está enojado con todos. Su amargura es una señal de esto. Esta persona vive, por tanto, en un estado de continua tensión. Es como un hueso dislocado o como un pez fuera del agua. En cuarto lugar, el cristiano caído está consciente del castigo del Señor. No tiene paz y vive en continuo temor. Sabe muy bien que tarde o temprano el malo será castigado. En quinto lugar, desea que algo extraordinario suceda. Espera a que algo pase para que ahora sí pueda cambiar las cosas o tratar finalmente de hacer algo en la vida cristiana. De repente se llena de buenas intenciones que por alguna razón tarda en ponerlas por obra. Siempre tiene excusas y pospone siempre la acción sincera y honesta. Espera que su negocio mejore, que sus padres se salven, recibir una promoción en el trabajo, que alguien muera y le deje dinero. No se da cuenta que él es la causa de sus propios problemas y solamente una restauración completa a la voluntad de Dios lo resolverá. Ha pasado por alto la verdad de que no puede esquivar las consecuencias del pecado. El único camino del retorno es recordar y arrepentirse incondicionalmente. Dice Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. En cuarto lugar, ¿ocupa Jesús el trono de tu corazón? Si no quieres seguir siendo bebé, atrae de nuevo este compromiso con Dios. Que Cristo reine soberano sobre tu corazón, sobre tu mente, sobre tu voluntad. ¿Recuerdas cuando conociste a Cristo por primera vez? Gustosamente hubieras dado tu vida por Él. Hubieras dejado todo por Cristo. Su deseo más pequeño era el mandato de tu corazón. Recuerda cómo te gloriabas en ser un esclavo de su amor. Después, solo Dios sabe cómo y dónde empezaste a obedecer por obligación y ya no por amor. Ahora hace su obra, pero no su voluntad. ¿Cuándo aprenderán los cristianos la diferencia? Puedes estar ocupado con sus cosas, pero no con Él. Es como la mujer recién casada que trabaja y trabaja con la expectación de ver a su amado esposo y de estar por fin en su presencia. Con el paso del tiempo, ella se hace más eficiente en los quehaceres domésticos, se concentra más y más, pero está trabajando motivada ya por el deber y ya no tanto por el amor. Ya no habla de él, de su amado, sino de sus cosas, o de sus hijos y de su casa. Y así es como nosotros hoy en día, de pronto nos encontramos hablando de las cosas de Cristo, de su obra, de sus reuniones, incluso de su palabra, pero ya no de Él, de su persona. ¿Notan la diferencia? Esto es la verdad, sobre todo cuando nos es más fácil hablar con el pueblo de Dios que con Dios mismo. Es más fácil echar nuestras ansiedades sobre los creyentes que sobre nuestro Señor. En Mateo 17:8 dice, y alzando ellos los ojos
a nadie vieron, sino a Jesús solo. Ellos dejaron de ver a Moisés, dejaron de ver a Elías, y esto es lo que Dios quiere en tu vida. Dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dios quiere que tú abandones a todos los otros y que le entregues tu todo a Él. Dios no busca hombres de grandes talentos u hombres importantes, aunque no los rechaza, sino a todos los que desean entregarse a Él. Es más, en realidad, Dios no tiene grandes hombres que hagan su obra, sino que usa personas cuyo servicio nace del amor genuino. Jesús espera y anhela personalmente usarte a ti. Por último, ¿ocupa Jesús el trono de tu corazón? Es una pregunta sencilla. Voy a repetirla. ¿Ocupa Jesús el trono de tu corazón? ¿Él lleva el control de tu vida? ¿Él es el soberano al quien obedeces? Esta pregunta no podrás contestarla completamente hasta que pongas sobre el altar todos tus ídolos. A esos otros que ocupan en tu corazón el lugar que le corresponde solamente a Jesús. Aquello que dices que no puedes dejar, aquello sobre lo cual te apoyas, lo que te ha producido una adicción, entrégaselo al Señor. El Señor Jesús te pregunta finalmente, ¿me amas más que a estos? Si quieres responder sí, Él te dará la gracia para que hagas una ofrenda, una entrega. Eso es lo que Dios quiere, que le entregues en ofrenda tu corazón y todo tu ser. Entrégale ese otro que te estorba, entrégaselo para que quedes libre para su eterna gloria. Permítele al Señor trabajar en tu vida, de tal manera que sin esperar más, Él reine con su soberanía en tu corazón. Mira, esta es la única manera de asegurar un constante crecimiento en la gracia. 1 Corintios 15:58 nos dice el apóstol Pablo, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entrégale tu corazón a Cristo. Tú que ya eres un hermano en la fe, reacciona ya y salte de tu niñez y empieza a tener responsabilidad, a comprometerte. Acércate a los siervos de Dios, acércate a los que están haciendo la obra y diles en qué puedo colaborar. Ofrécete, porque el Señor aprecia todo esto. Pero primero, ve a solas con tu Salvador, ve a solas con tu Señor y ahí haz tu rendición total e incondicional. Que Dios te bendiga. Hasta luego.